Arrojada a la miseria por la codicia de su propio cuñado, la viuda Consuelo y sus 3 hijos no tuvieron más remedio que obedecer la última y extraña voluntad de su difunto esposo: refugiarse en la vieja cabaña de piedra que todos en el pueblo temían. Abandonada junto al río susurrante, ella pensó que él la había enviado a morir, pero lo que nadie imaginaba era el verdadero plan que su esposo había sembrado para ella bajo el suelo podrido de aquel lugar. Puede sonar a leyenda, pero esta historia realmente ocurrió en las afueras de un pequeño pueblo en la sierra de Oaxaca. Si las historias sobre el poder de la herencia del alma resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El silencio era lo que más pesaba en la modesta casa de adobe. Consuelo, con el luto pegado a la piel y 3 pequeñas sombras aferradas a su falda, sentía que las paredes se encogían a su alrededor. Apenas unos días habían pasado desde que la tierra había reclamado el cuerpo de Mateo, su esposo, y ya el vacío era un miembro más de la familia. Cada rincón guardaba el eco de su voz, el olor de su trabajo en la madera. Su corazón era un pájaro asustado, atrapado en una jaula de costillas, incapaz de entender cómo seguiría adelante. Había perdido a su compañero, el pilar que sostenía su mundo. Sus hijos, con sus ojos llenos de preguntas silenciosas, eran el único ancla que la mantenía en la orilla de la cordura. La tormenta no tardó en llegar, y tenía nombre y apellido: Don Ricardo, el hermano mayor de Mateo, un hombre cuya alma parecía tallada en la piedra más fría de la cantera. Se presentó en su puerta una mañana gris. No llegó con palabras de consuelo, sino con el crujido de papeles viejos y una mirada que no conocía la piedad. Desplegó sobre la mesa unos documentos manchados, hablando de deudas que Mateo supuestamente había dejado, de firmas que Consuelo no reconocía. Su voz, carente de toda emoción, fue el martillo que sentenció su destino, despojándola no solo de su hogar, sino de la última hebra de seguridad que le quedaba en el mundo. El patrimonio familiar se convertía en cenizas ante sus ojos. Despojada y con el alma hecha jirones, Consuelo reunió a sus hijos. En el torbellino de su desesperación, una memoria, nítida y punzante, emergió de la niebla del dolor. Fue una noche, semanas antes de que la enfermedad se lo llevara, cuando Mateo, con la frente perlada de sudor febril, le hizo prometer algo que en su momento le pareció un delirio. «Si algo me pasa», le susurró, aferrando su mano con una fuerza insospechada, «y si Ricardo viene a reclamar lo que no es suyo, quiero que tomes a los niños y vayas a la vieja casa de los Vázquez, en la colina. No preguntes, mi amor. Solo confía en mí y obedece». En ese instante, la petición extraña de su esposo se convirtió en un testamento, en la única brújula que le quedaba en medio de la tempestad. Con un bulto de ropa y el último pan sobre el brazo, Consuelo emprendió el camino al atardecer. Dejó atrás la casa que la vio esposa y madre, los murmullos de los vecinos que se asomaban por las ventanas, y el fantasma de don Ricardo, que ya parecía medir los marcos de las puertas. El sendero hacia la colina era empinado y pedregoso, un vía crucis que recorría con sus 3 pequeños a cuestas, cada paso un eco de su incertidumbre. La silueta de la casa en ruinas se recortaba contra el cielo anaranjado, un esqueleto de piedra y vigas rotas que prometía más desamparo que refugio. El viento soplaba frío, trayendo consigo el aroma a polvo y olvido, pero en el corazón de Consuelo, la última voluntad de Mateo ardía como una pequeña y terca llama de esperanza. La puerta, carcomida por el tiempo, cedió con un quejido lastimero bajo el empuje de su mano. El interior era un mausoleo de polvo y telarañas, donde los muebles destripados parecían fantasmas cubiertos por sábanas de olvido. Un olor a humedad y a madera podrida llenó sus pulmones, y por un instante la fe de Consuelo vaciló. Un escalofrío de duda recorrió su espina dorsal.
¿La había enviado su esposo a morir de frío en este despojo? ¿Era esta la cruel broma final de un destino que ya le había arrebatado todo? Sus hijos se apretaron contra sus piernas, sus pequeños cuerpos temblando no solo por la brisa helada que se colaba por las ventanas rotas, sino por el miedo palpable que emanaba del lugar. Pero entonces, mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra, algo captó su atención. Cerca del hogar apagado, una tabla del suelo de madera parecía diferente al resto. No estaba cubierta por la misma capa gruesa de polvo. Su veta era más limpia, como si hubiera sido movida recientemente. Con el corazón martilleándole en el pecho, se arrodilló, apartando a los niños con un gesto suave. Sus dedos temblorosos buscaron un borde, una muesca, y la encontraron. La tabla se levantó sin esfuerzo, revelando un pequeño compartimento excavado en la tierra. Dentro, envuelta en una tela de lino, había una pequeña caja de madera labrada, inconfundiblemente obra de las manos de Mateo. Al abrirla, la última luz del crepúsculo iluminó el brillo de unas pocas monedas de oro, suficientes para empezar de nuevo. Pero debajo de ellas, un fajo de papeles atados con una cinta. Eran las escrituras originales de su casa, a nombre de ella, y un testamento notariado que desmentía cada una de las mentiras de Ricardo. Coronando el tesoro, una carta con la caligrafía temblorosa de Mateo. Fue en ese instante que Consuelo entendió. Esto no era un refugio, era una armadura. Mateo no había delirado, había sido previsor. La casa en ruinas no era su tumba, sino la cuna de su renacimiento. El plan de su esposo, tejido con amor y una amarga sabiduría sobre la naturaleza humana, se desplegó ante ella con una claridad demoledora. Las lágrimas, que hasta entonces habían sido de desamparo y miedo, ahora brotaban de un manantial distinto, uno de amor abrumador y gratitud infinita. Con manos que aún temblaban, pero con un nuevo propósito, Consuelo desató la cinta y desdobló la carta. La caligrafía de Mateo, debilitada por la enfermedad, llenaba el papel con palabras que eran a la vez una disculpa y una declaración de guerra. Mi Consuelo, comenzaba, perdóname por este engaño, por hacerte caminar hasta el borde del abismo. Pero conocía la oscuridad en el corazón de mi hermano. Una avaricia que mi enfermedad le dio el valor de desatar. No podía enfrentarlo en vida sin desatar un infierno, pero no podía dejarte desprotegida en mi muerte. Este lugar no es tu final, es tu arsenal. El oro te dará tiempo, las escrituras te darán justicia, y mi amor, mi fe inquebrantable en tu fuerza, te dará el coraje. Lucha, mi vida, lucha por nuestro hogar, por nuestros hijos. Yo estaré contigo en cada paso. Cada palabra era un bálsamo y una brasa, sanando la herida de su soledad mientras encendía en su interior el fuego de la determinación. El sol se había hundido por completo, sumiendo la colina en la profunda oscuridad de la noche, pero para Consuelo, la luz acababa de nacer. Se puso en pie, y su sombra, proyectada por un tímido rayo de luna que se colaba por el techo roto, ya no parecía la de una mujer encogida por el dolor, sino la de una guardiana. Con una resolución de acero, guardó el tesoro de vuelta en la caja y lo escondió de nuevo bajo la tabla. Un secreto entre ella y el espíritu de su esposo. Miró a sus hijos, acurrucados y asustados, y por primera vez desde la muerte de Mateo, supo exactamente qué hacer. Ya no era una víctima a merced del destino. Era la ejecutora de la última voluntad de su marido. Limpió un rincón de los escombros, los arropó con su propio chal y los abrazó, susurrándoles promesas de un nuevo amanecer. El frío de la ruina ya no le calaba los huesos, pues en su alma ardía la certeza de la batalla que estaba por venir. Don Ricardo había sentenciado su destino, pero Mateo le había entregado las armas para reescribirlo. La primera luz del alba no encontró a la misma mujer que la noche anterior había acogido entre sus ruinas.
El amanecer se filtró por las grietas de la vieja casa e iluminó un rostro que ya no estaba surcado por el desamparo, sino tallado por una nueva y gélida determinación. Despertó a sus hijos no con el susurro temeroso de una fugitiva, sino con la voz firme de una capitana que arenga a sus tropas antes de la batalla. El descenso de la colina fue la antítesis de la subida. Las mismas piedras que habían sido testigos de sus lágrimas ahora parecían peldaños firmes bajo sus pies resueltos. El bulto que cargaba, con la caja de madera asegurada en su interior, ya no era el símbolo de su exilio, sino el cofre que contenía la llave de su victoria. Ya no huía de un fantasma, marchaba a enfrentar a un tirano. Su entrada al pueblo fue recibida con un silencio cargado de murmullos. Los vecinos, que la habían visto partir con la cabeza gacha, ahora se asomaban para observar a la viuda que regresaba con la frente en alto, con una luz peligrosa en los ojos. No se desvió. Caminó directamente hacia la que seguía siendo su casa. Tal como Mateo había previsto, don Ricardo ya estaba allí, pavoneándose en el porche, dando órdenes a un par de hombres para que retiraran los muebles de su hermano. Al verla, una sonrisa de suficiencia y desprecio se dibujó en su rostro. «Has vuelto a rogar, cuñada. Te dije que aquí no hay nada para ti». Consuelo se detuvo a pocos pasos, dejando que sus hijos se refugiaran tras ella. Dejó que su silencio y su mirada inquebrantable lo midieran, despojándolo de su falsa autoridad. Luego, con una voz tan clara y fría como el agua de un pozo profundo, pronunció las palabras que marcarían el inicio de su guerra. «He venido a reclamar lo que es mío, Ricardo, y a exponer al ladrón que se esconde tras el luto de un hermano». La risa de Ricardo fue un sonido seco y feo, como de piedras chocando. Se esparció por el porche, cruda y despectiva. «¿Reclamar?», repitió, acercándose a ella con una falsa lástima en la mirada. «Consuelo, la pena te ha vuelto loca. Mateo me lo debía todo. Estas paredes se sostienen con mi dinero». Se giró hacia los vecinos, que observaban la escena con una mezcla de morbo y temor, y alzó la voz para que todos lo oyeran. «Sean testigos de la ingratitud. Le ofrezco un techo a la viuda de mi hermano y a sus huérfanos, y ella me paga con delirios y acusaciones». La máscara de benefactor era perfecta, y por un instante la duda se sembró en algunos rostros. «Ahora, vete de mi casa antes de que pierda la paciencia». Pero Consuelo no se movió. No retrocedió ni un centímetro. Con la calma de quien sabe que la verdad es su escudo, se agachó y abrió el bulto que había dejado a sus pies. De él extrajo la caja de madera labrada. Ignorando el gesto de impaciencia de Ricardo, la abrió y sacó el fajo de papeles. Sus movimientos eran deliberados, ceremoniales. «Estos papeles cuentan una historia muy diferente a la tuya, Ricardo», dijo, su voz resonando con una autoridad que nadie le había oído jamás. Desplegó el primer documento. «Esta es la escritura original de la casa. A mi nombre, Consuelo de la Vega, registrada 5 años antes de que empezaran tus supuestos préstamos». Luego, con una lentitud torturadora, desató la cinta del segundo fajo. «Y este es el testamento de mi esposo, firmado ante notario, donde me deja todo a mí y a sus hijos, y donde una cláusula advierte específicamente sobre tus mentiras y tu avaricia». El rostro de Ricardo palideció. Su sonrisa de suficiencia se descompuso en una mueca de incredulidad y rabia. El murmullo de los vecinos cambió de tono, convirtiéndose en un zumbido de asombro y creciente indignación. El golpe fue certero, no físico, sino moral. Por un instante, el único sonido fue el del viento levantando el polvo. Ricardo, atrapado en la luz cruda de la verdad, tartamudeó, buscando una mentira que ya no existía. «¡Falsificaciones!», gritó con la voz rota por la desesperación. «Es una bruja. Usó sus artimañas para torcer la voluntad de un hombre moribundo».
Dio un paso adelante con la intención de arrebatarle los papeles, de destruir la prueba de su deshonra. Pero Consuelo no se inmutó. Apretó los documentos contra su pecho como si fueran un escudo y lo fulminó con una mirada que contenía todo el peso de la traición sufrida. Mateo no solo conocía tu avaricia, Ricardo, sentenció, su voz cortando el aire. También conocía tu cobardía, sabía que gritarías y patalearías como un niño al que le quitan un dulce robado. Y quería que todos lo vieran. Aquellas palabras fueron la sentencia final. El hechizo de miedo que Ricardo tejía sobre el pueblo se rompió. Los dos hombres que había contratado, que hasta ese momento observaban paralizados, bajaron lentamente el armario que sostenían, dejándolo en el suelo con un ruido sordo y definitivo. Uno de ellos se quitó el sombrero, miró a Ricardo con un desprecio manifiesto y dijo en voz alta: «Nosotros no trabajamos para ladrones de viudas». Fue la primera piedra. El resto de los vecinos, liberados de su silencio, comenzaron a murmurar, y los murmullos se convirtieron en acusaciones abiertas: sinvergüenza, aprovechado, largo de aquí. Acorralado, no por la fuerza, sino por el peso aplastante de la vergüenza pública, Ricardo retrocedió. Su rostro, antes una máscara de poder, era ahora el de un paria. Sin una palabra más, se dio la vuelta y se marchó, encogido, tragándose su propia ponzoña mientras el pueblo entero le daba la espalda. Consuelo observó su retirada. Luego bajó la vista hacia sus hijos y, finalmente, alzó la mirada hacia el dintel de su puerta. La guerra había terminado. Había vuelto a casa. El tumulto se disolvió tan rápido como se había formado, dejando a Consuelo en un silencio que ya no era de opresión, sino de posesión. Los vecinos, que habían sido un coro anónimo de testigos, ahora se acercaban uno a uno, no con lástima, sino con un respeto recién nacido. Una mujer le ofreció un pan caliente. Un hombre se comprometió a volver a colocar los muebles en su sitio. Gestos pequeños que reconstruían los puentes de la comunidad que la traición de Ricardo había intentado dinamitar. Ella agradeció a cada uno con una inclinación de cabeza, sus ojos aún encendidos por la batalla, pero su corazón comenzando a latir a un ritmo más sosegado. Finalmente se giró, tomó las manos de sus hijos y cruzó el umbral. El aire dentro olía a hogar, a madera y a recuerdos, pero ahora también olía a victoria. Cada objeto, cada rincón, ya no era un recordatorio de su pérdida, sino un testimonio de lo que había sido capaz de proteger. Aquella noche, mientras sus hijos dormían por fin en sus propias camas, seguros y en paz, Consuelo no se acostó. Se sentó a la mesa de la cocina, con la pequeña caja de madera frente a ella, a la luz de un candil. Acarició la talla hecha por Mateo, sintiendo la textura de su amor y su previsión bajo sus dedos. Ya no era Consuelo, la viuda desamparada. Era Consuelo, la guardiana de su familia. El luto seguía allí, una sombra permanente en su alma, pero ya no era una debilidad. Se había convertido en una armadura, forjada en la noche más oscura de su vida, en una casa en ruinas que había resultado ser su crisol. Colocó la carta de Mateo junto a la caja, no como un adiós, sino como una constitución, las leyes fundacionales de la nueva vida que comenzaría a construir con el alba. El miedo había sido vencido, la pena transformada, y en el silencio de su casa recuperada, supo que, aunque Mateo se había ido, nunca, jamás, volvería a estar sola. Los días que siguieron no se hundieron en la inercia del duelo, sino que se llenaron con el sonido del trabajo. Las monedas de oro no fueron un tesoro para ser guardado, sino la semilla de un nuevo comienzo. Con una sabiduría que no sabía que poseía, Consuelo las invirtió en reabrir el pequeño taller de carpintería de Mateo. Al principio, la gente del pueblo la miraba con curiosidad, algunos con escepticismo, pero la calidad de su trabajo,
un eco del talento de su esposo, mezclado con su propia y meticulosa determinación, pronto silenció las dudas. Los mismos hombres que antes murmuraban ahora le encargaban trabajos, tratando con un nuevo respeto a la mujer que había demostrado tener una voluntad más dura que el roble. Sus hijos, que habían sido las pequeñas sombras aferradas a su falda, se convirtieron en aprendices curiosos, con las manos manchadas de serrín en lugar de lágrimas. El sonido de la risa infantil volvió a llenar los rincones que la pena había vaciado, y Consuelo se convirtió en la cabeza de su familia no solo por derecho, sino por obra y gracia de su propio esfuerzo. La sombra de Ricardo se desvaneció del pueblo como una mala fiebre. Se convirtió en un cuento con moraleja, una historia susurrada a los niños sobre la oscuridad de la codicia. Su derrota no fue solo una victoria para Consuelo, sino una lección para todos. La casa, antes un escenario de pérdida y confrontación, se llenó de vida y olía a madera recién lijada, a pan en el horno, a futuro. La memoria de Mateo dejó de ser una herida para convertirse en un diálogo silencioso. Por las noches, Consuelo a menudo se sentaba en el porche, mirando las estrellas, y le contaba a su esposo sobre los logros del día, sobre cómo crecían sus hijos, sobre la solidez de la viga que había aprendido a tallar. Ya no le hablaba desde el abismo de la pérdida, sino desde la cumbre de la fortaleza que él la había ayudado a encontrar. Desde el porche de su casa, el mismo donde había librado su batalla, miraba a veces hacia la colina. La vieja casa de los Vázquez ya no era un esqueleto de desamparo, sino un monumento a la fe y a un amor que ni la muerte había podido romper. Pasó un año y luego otro. El taller de Mateo, ahora el taller de Consuelo, se convirtió en algo más que un negocio. Era el corazón palpitante del pueblo. Las mujeres, que antes la miraban con una mezcla de lástima y aprensión, ahora buscaban su consejo. No solo llegaban para encargar una cuna o reparar una silla, sino para pedirle opinión sobre una siembra, para confiarle un problema familiar, para aprender a remendar esperanzas rotas. Veían en ella no a la viuda, sino a la constructora. Consuelo enseñaba a su hijo mayor el arte de la garlopa y a su hija la precisión de las cuentas, forjando no solo muebles, sino un linaje de resiliencia. El legado de Mateo ya no era un recuerdo guardado en una caja, sino una fuerza viva que crecía y se ramificaba a través de las manos y el espíritu indomable de su esposa. Un día, un mercader que pasaba por el pueblo trajo noticias lejanas de Ricardo. Contó la historia de un hombre amargado y solitario que había perdido lo poco que le quedaba en apuestas y malas decisiones, consumido por la misma codicia que lo había llevado a la deshonra. Consuelo escuchó el relato sin una pizca de triunfo en su corazón, solo con un cansado suspiro que parecía cerrar el último capítulo de un libro doloroso. Esa noche, sentada en el porche, se miró las manos a la luz de la luna. Estaban curtidas, con pequeños callos y cicatrices finas del trabajo diario. Ya no eran las manos temblorosas que habían empujado la puerta de una ruina, sino las manos firmes de una maestra artesana, de una madre, de la dueña absoluta de su destino. Comprendió entonces que Mateo no solo le había dejado un tesoro y unas escrituras, le había legado la más grande de las herramientas, la certeza de que dentro de ella siempre había existido la fuerza para construir su propio mundo, viga a viga. Los años pasaron, no como una corriente que arrastra, sino como un árbol que echa raíces. Un día, con el taller prosperando y sus hijos ya casi convertidos en jóvenes, Consuelo sintió una necesidad que venía de lo más profundo de su ser. Subió de nuevo el sendero de la colina, pero esta vez no con la premura de la desesperación, sino con la calma de una peregrina.
Llevaba herramientas en sus manos, no un bulto de ropa. Durante meses, en sus ratos libres, dedicó su maestría a la casa en ruinas. No la reconstruyó para habitarla, sino para dignificarla. Reforzó las vigas que amenazaban con caer, limpió los escombros, y en el lugar donde el hogar había estado apagado, plantó un rosal de flores blancas. La casa de los Vázquez dejó de ser el esqueleto del abandono para convertirse en un santuario silencioso, un monumento a la memoria, la fe y la resistencia, cuyas paredes ya no susurraban historias de olvido, sino de un amor que había construido un arsenal en medio de la nada. Cuando su hijo mayor tuvo la edad que Mateo tenía al conocerla, Consuelo los llevó a los tres a la colina. El sol de la tarde se filtraba por las vigas reforzadas, iluminando el rosal en plena floración. Se sentaron en un banco de madera que ella misma había tallado y colocado frente a la puerta. Allí, por primera vez, les contó la historia completa de aquella noche. El miedo, la duda, el frío y el descubrimiento bajo la tabla del suelo, que dejó al descubierto para que pudieran ver el hueco vacío. No era un relato de fantasmas, sino una lección de vida. Les habló de la avaricia de su tío, pero sobre todo del ingenio y el amor inmenso de su padre. Les enseñó que la verdadera herencia no eran las monedas de oro, sino el coraje para enfrentar la oscuridad, y que el lugar más desolado puede convertirse en la cuna de la mayor fortaleza. Y en sus miradas, Consuelo no vio el eco del miedo de antaño, sino la semilla de la misma fortaleza indomable que a ella la había hecho renacer. Su legado estaba a salvo. El silencio que siguió al relato no fue vacío, sino denso y cargado de significado. Los hijos de Consuelo miraron el hueco en la tierra, luego a las manos de su madre y finalmente a su rostro, viéndola por primera vez no solo como la madre que los había criado, sino como la heroína de una leyenda que era la suya propia. El mayor, cuyo rostro ya mostraba la sombra del bigote y la seriedad de un hombre, pasó la mano por la veta del banco de madera, sintiendo en su propia palma la conexión entre el abuelo que apenas recordaba y la madre que lo había enseñado todo. Su hermana, con los ojos brillantes, no veía solo una historia de supervivencia, sino un manifiesto de la tenacidad femenina, una lección que ninguna otra escuela podría enseñarle. En ese santuario de piedra y rosas, comprendieron que la casa en la que vivían no estaba construida sobre cimientos de adobe, sino sobre un acto de fe inquebrantable y un amor que había sido lo suficientemente inteligente como para armarse contra el mundo. Los años terminaron de tejer hebras de plata en el cabello de Consuelo, transformando su luto en una corona de sabiduría. El taller floreció bajo la dirección de su hijo, cuyas manos trabajaban la madera con la misma reverencia que las de su padre, y la administración de su hija, que manejaba los números con la misma precisión con la que Consuelo había manejado su coraje. La casa se llenó con el bullicio de una nueva generación. Nietos que correteaban por el mismo porche donde su abuela había librado su batalla más importante. Consuelo, sentada en su mecedora al atardecer, a menudo dejaba que su mirada viajara del rostro risueño de sus nietos a la lejana silueta de la colina. El corazón, aquel pájaro que una vez estuvo atrapado y asustado, ahora volaba libre y sereno en el vasto cielo de su memoria. Ya no necesitaba hablar con Mateo por las noches. Su conversación era el legado vivo que la rodeaba. El sonido del martillo en el taller, el aroma del pan en el horno, la solidez de un hogar construido no solo con madera y clavos, sino con la fuerza indestructible de un amor que había vencido a la muerte misma. Con el tiempo, la leyenda de Consuelo se desprendió de su persona para echar raíces en la tierra misma. La gente del pueblo dejó de llamar a la colina por el apellido de sus antiguos dueños. Para algunos era la colina del Rosal, para otros el mirador de la viuda.
Se convirtió en un lugar de peregrinaje silencioso. Las jóvenes parejas subían el sendero para prometerse un amor tan previsor como el de Mateo. Las mujeres que enfrentaban una dificultad se sentaban en el banco a buscar en el viento la resonancia del coraje de Consuelo. La historia se contaba junto al fuego en las noches de invierno, no como un chisme, sino como una escritura fundacional de la comunidad, un testamento de que la decencia y la fortaleza, aunque silenciosas, acaban por imponerse sobre el estruendo de la avaricia. Una tarde, mientras el sol teñía de oro las herramientas silenciosas del taller y el aire se llenaba con el aroma de la cena que preparaba su nieta, Consuelo cerró los ojos en su mecedora. El viaje había sido largo. Había obedecido a su esposo hasta una casa en ruinas y al entrar había entendido su plan. Ahora, al final de su propio camino, entendía algo más profundo. El plan de Mateo no era solo sobre sobrevivir a Ricardo, sino sobre enseñarle a ella cómo vivir sin él, no como su sombra, sino como su igual en espíritu. El pájaro de su corazón, ya anciano y de plumaje sereno, no sintió el miedo del último vuelo. En su lugar, sintió el calor de una mano que, al fin, volvía a encontrar la suya, no para guiarla hacia el abismo, sino para recibirla en el umbral de un hogar que ya no conocía ruinas. No hubo un grito de dolor, sino un silencio reverente cuando su nieta mayor la encontró. La mecedora se había detenido en su suave vaivén y una paz tan profunda se había posado sobre sus facciones que parecía más dormida que ausente. La noticia no se esparció con la urgencia de una tragedia, sino con la solemnidad de un atardecer que llega a su fin. Las puertas del pueblo se abrieron, no por curiosidad, sino por un instinto comunal de rendir homenaje. Esa noche, en cada casa se encendió una vela, y sus luces formaron un camino de estrellas terrenales que ascendía desde el taller hasta la colina, uniendo en un último adiós los dos puntos cardinales de su historia, el lugar de su batalla y el origen de su fortaleza. El luto que vistió el pueblo no fue el negro opresivo de la pérdida, sino el color profundo de la tierra fértil, un luto de gratitud por la mujer que les había enseñado a reconstruir sobre ruinas. El cortejo que la llevó a su descanso final no fue una marcha fúnebre, sino una peregrinación. Liderado por sus hijos, ahora pilares de la comunidad, y seguido por todo el pueblo, el camino se detuvo brevemente frente al taller, donde las herramientas descansaban en un silencio respetuoso. Luego, la procesión miró hacia la colina, hacia el santuario del Rosal, antes de dirigirse al pequeño cementerio donde la tierra reclamaba a su constructora para reunirla con su arquitecto. No enterraron a una viuda, sino que sembraron una leyenda. A partir de ese día, cuando los vientos soplaban desde la colina, la gente decía que no era solo aire, sino el susurro de la historia de Consuelo y Mateo, un recordatorio de que el amor más verdadero no es el que te protege del abismo, sino el que te da las herramientas para construir un puente sobre él y te espera, paciente, al otro lado. Los bisnietos de Consuelo no necesitaron que les contaran la historia para conocerla. La respiraban en el aire del taller, crecieron con el aroma del cedro y el roble y aprendieron a leer las vetas de la madera como si fueran las líneas de la mano de su propia estirpe. El taller no solo se expandió en tamaño, sino en reputación, convirtiéndose en un referente de honestidad y maestría en toda la comarca. La caja de madera labrada por Mateo, ya sin su tesoro monetario, se convirtió en un relicario familiar guardado en el corazón de la casa, y cada nuevo miembro de la familia aprendía a abrirla, no para ver su contenido, sino para sentir bajo sus dedos el peso de una historia que les enseñaba que la integridad era la viga maestra de cualquier construcción, ya fuera un mueble o una vida. Y la colina se mantuvo como un faro silencioso. El Rosal,
cuidado por generaciones de manos agradecidas, florecía cada primavera con una obstinación blanca y pura. Los viajeros que pasaban por el pueblo y oían el relato, a menudo subían el sendero, buscando algo que no sabían nombrar, y se marchaban con una sensación de renovada entereza. El santuario de Consuelo no ofrecía milagros, sino algo más duradero, la prueba tangible de que en las ruinas del mayor desamparo puede encontrarse el arsenal para construir un futuro, y que un amor lo suficientemente sabio no solo vence a la muerte, sino que deja tras de sí un mapa para que otros también puedan encontrar el camino a casa. El tiempo, que todo lo desgasta, no pudo con la memoria tallada en madera y piedra. Siglos después, cuando el pueblo se había transformado en una pequeña ciudad y los descendientes de Consuelo eran solo una familia más entre muchas, una joven llamada Ana se encontró con el alma hecha jirones. No era la avaricia de un cuñado, sino la indiferencia de una ley nueva que amenazaba con arrebatarle el pequeño huerto de sus abuelos. Desesperada, escuchó de los ancianos la vieja leyenda de la constructora, y sin más brújula que el eco de esa historia, subió una tarde a la colina. El santuario seguía en pie, cuidado por un respeto anónimo y colectivo. Ana no buscaba oro bajo las tablas del suelo, sino la veta de acero que, según decían, aún vibraba en el aire del lugar. Sentada en el banco de Consuelo, mirando el pueblo que se extendía abajo, entendió que no había venido a pedir un milagro, sino a recordar que las herramientas más poderosas a menudo se encuentran en el interior. Inspirada no por una carta, sino por una leyenda, Ana no luchó sola. Recordó que la fuerza de Consuelo no solo residió en los papeles de Mateo, sino en su capacidad para hacer que la verdad resonara en el corazón de sus vecinos. Con una paciencia de artesana, Ana desenterró viejos registros municipales, habló con cada familia y tejió una red de resistencia comunitaria tan sólida como las vigas que la primera viuda había aprendido a tallar. Su victoria, cuando llegó, fue celebrada no solo como un triunfo personal, sino como una prueba de que el espíritu de la colina seguía vivo. La leyenda de Consuelo se renovó, demostrando que el verdadero tesoro que Mateo había escondido no era para una sola viuda, sino para todo aquel que, encontrándose entre ruinas, se atreviera a buscar las herramientas para levantar no solo una casa, sino un porvenir. Así, la leyenda dejó de ser un recuerdo para convertirse en una herramienta viva. La victoria de Ana se unió a la de Consuelo, no como una nota a pie de página, sino como un nuevo verso en una canción que se negaba a terminar. Los habitantes de la ciudad comenzaron a entender que el verdadero santuario no estaba en la colina, sino en la memoria colectiva, y que el taller más importante no era el que trabajaba la madera, sino el que forjaba el carácter. Se instituyó una tradición anual, no de luto ni de veneración, sino de construcción. Cada solsticio, los vecinos subían a la colina, no a rezar, sino a compartir historias de sus propias ruinas y de los arsenales que habían descubierto en ellas, reafirmando que la herencia de Consuelo no era un objeto a ser guardado, sino una acción a ser repetida. El amor de Mateo, sembrado como un secreto bajo el suelo de una ruina, había florecido en un bosque. Su plan, concebido en la intimidad de un lecho de enfermo para salvar a una familia, se había revelado como una arquitectura para la resiliencia humana, trascendiendo el tiempo y la sangre. La casa en ruinas nunca fue un final, siempre fue un umbral. Y la lección que resonaba a través de los siglos, llevada por el viento que peinaba el rosal, era tan simple como indestructible, que el amor más sabio no es el que evita las tormentas, sino el que, conociendo la fragilidad del presente, se dedica a esconder en los escombros del mañana las herramientas para construir una y otra vez un hogar para el espíritu. Pero el tiempo, que no pudo con la memoria,
trajo consigo un enemigo más sutil que la avaricia: el progreso. Llegó en forma de planos y topógrafos, de hombres con cascos que no veían un santuario, sino un terreno baldío con vistas privilegiadas. Una corporación sin rostro, con sede en una capital lejana, había comprado los títulos de la colina y planeaba arrasar con todo para erigir un complejo residencial de lujo, un monumento al olvido con ventanas de cristal. La noticia cayó sobre la ciudad no como una tormenta, sino como una niebla helada que amenazaba con asfixiar el alma del lugar. Este nuevo Ricardo no tenía un rostro al que avergonzar. Era un ente de papeles legales y poder económico, inmune a las leyendas y a los susurros del viento. Sin embargo, el espíritu de Consuelo no residía solo en la piedra, sino en el carácter de su gente. No respondieron con gritos, sino con la metódica precisión de un artesano. Liderados por los descendientes de Ana, ahora custodios no oficiales de la memoria, comenzaron a construir su defensa. No usaron ladrillos, sino historias. Desempolvaron los archivos municipales, donde el registro de la victoria de Consuelo sobre Ricardo seguía siendo un documento público. Recogieron firmas que no eran solo nombres, sino el testimonio de generaciones que habían encontrado consuelo y fuerza en aquella colina. Su argumento ante los tribunales y la opinión pública no fue sentimental, sino fundamental. Aquella colina no era un terreno, era el cimiento de su identidad. Protegerla no era un acto de nostalgia, sino una declaración de que hay tesoros que no se pueden tasar en monedas. Un legado que, como la mejor madera, solo se vuelve más valioso con el paso de los siglos. La corporación respondió con el desdén frío del poder. Enviaron abogados con trajes caros y maletines llenos de contraargumentos legales, hablando de empleos, de modernización, de un futuro próspero que un puñado de nostálgicos se negaba a aceptar. La historia de Consuelo fue desestimada en comunicados de prensa como un encantador cuento local, irrelevante ante las leyes de propiedad y el desarrollo económico. Igual que Ricardo en su día, intentaron sembrar la discordia, ofreciendo compensaciones a algunas familias, susurrando promesas de prosperidad que ponían a prueba la unidad forjada a lo largo de los siglos. El progreso, con su lógica implacable, parecía un enemigo invencible, una tormenta perfecta contra la que un simple rosal y un banco de madera no tenían defensa. Pero el pueblo no luchaba con legajos, sino con memoria, y la memoria, cuando es colectiva, tiene la fuerza de la tierra misma. Organizaron una vigilia en la colina, una noche en la que miles de velas encendidas recrearon el camino de luz del funeral de Consuelo. Una imagen tan poderosa que atrajo a medios de comunicación de todo el país. Las historias que se compartieron esa noche, amplificadas por las redes sociales y periodistas independientes que acudieron atraídos por la David contra Goliat, se convirtieron en las nuevas escrituras. El testamento de Mateo ya no era un papel, sino la voluntad inquebrantable de un pueblo que se negaba a vender su alma. La presión pública se volvió tan abrumadora que los políticos, que hasta entonces habían guardado silencio, se vieron forzados a intervenir. Lograron que la colina fuera declarada Patrimonio Histórico-Cultural, no por la antigüedad de sus piedras, sino por la fuerza demostrada de su leyenda como crisol de la identidad comunitaria. La corporación, enfrentada a una derrota no en los tribunales, sino en el corazón de la gente, retiró su proyecto con un comunicado lacónico. La avaricia, una vez más, había sido derrotada, no por el oro, sino por el valor incalculable de una buena historia. La victoria dejó un eco distinto en el aire de la ciudad. No fue el estruendo de una celebración, sino la resonancia profunda de una viga maestra asentándose en su lugar definitivo. La declaración de patrimonio cultural no fue archivada como un mero papel burocrático,
sino que fue enmarcada y colocada en el taller junto a la vieja caja de madera de Mateo, como el Último Testamento. La tradición anual en la colina se transformó. Ya no era solo un acto de recuerdo, sino de reafirmación. Las historias compartidas no hablaban solo de duelos personales y crisis familiares, sino de la lucha colectiva contra el olvido, contra el poder sin rostro. Los niños del colegio no aprendían la leyenda de Consuelo como un cuento, sino como una lección de civismo, estudiando cómo la unión de sus antepasados había convertido una historia en un escudo legal. La colina se consolidó como una escuela a cielo abierto, donde cada piedra, cada pétalo del rosal, enseñaba que la verdadera herencia no es la tierra que se posee, sino la memoria que se defiende en común. El relato de su resistencia, amplificado por los medios y la curiosidad del mundo exterior, cruzó fronteras. La ciudad comenzó a recibir un nuevo tipo de visitante. No eran turistas en busca de paisajes, sino peregrinos en busca de un mapa. Llegaban con sus propias ruinas a cuestas, un negocio fallido, una comunidad amenazada, una causa perdida, y subían a la colina para sentarse en el banco de Consuelo, no para encontrar una solución mágica, sino para respirar un aire cargado de la prueba de que es posible. La leyenda de la constructora se había universalizado, convirtiéndose en un paradigma de cómo la memoria, la dignidad y la unidad pueden ser las herramientas más efectivas contra cualquier forma de despojo. Y los descendientes de Consuelo, ahora guardianes de un legado que ya no les pertenecía en exclusiva, comprendieron la verdadera dimensión del plan de su ancestro. Mateo no había escondido un tesoro para una sola mujer, sino que había plantado una semilla de fortaleza destinada a dar cobijo a incontables generaciones, demostrando que el acto de amor más grande es aquel que arma a los que vendrán para las batallas que ni siquiera podemos imaginar. El taller, que una vez fue el refugio de un solo hombre, se había convertido en una filosofía hecha madera. Los descendientes de Consuelo, ya fueran de sangre o de espíritu, no solo enseñaban la técnica de la carpintería, sino el arte de la resiliencia. Cada mueble que salía de sus manos llevaba una marca casi imperceptible, una diminuta rosa de 5 pétalos grabada en un rincón oculto. No era una firma comercial, sino un sello de propósito. Quien compraba una cuna, una mesa o una silla de aquel taller no solo adquiría un objeto de calidad, sino un recordatorio silencioso, que la solidez empieza en el diseño, que la belleza reside en la honestidad del material y que toda construcción duradera nace de un plano trazado con amor frente a la posibilidad de la ruina. Y así, la historia que comenzó con un acto de obediencia ciega en el umbral de una ruina, encontró su final no en un punto, sino en un círculo en constante expansión. El plan de Mateo no había sido un mapa con un tesoro marcado, sino la enseñanza de cómo leer cualquier mapa, de cómo encontrar el norte en la más absoluta oscuridad. La casa en ruinas dejó de ser un lugar en una colina para convertirse en una metáfora universal, el punto de partida de toda valentía, porque al final, la lección que pervivió, susurrada en el crujido de la madera nueva y en el florecer de cada primavera, era que el amor más profundo no es el que promete un refugio eterno, sino el que, conociendo la certeza de nuestra propia ausencia, se dedica a esconder en el corazón de los que ama las herramientas, no para evitar la caída, sino para enseñarles que, desde cualquier escombro, siempre es posible volver a construir un hogar. La tradición del solsticio evolucionó con las generaciones. Ya no solo se compartían historias en la colina, sino que se celebraba un rito íntimo en el corazón del taller. Cada año, el miembro más joven de la familia que tuviera edad para comprenderlo era llevado ante la caja de Mateo, vacía de oro, pero llena de peso histórico. No se abría para sacar algo, sino para depositar. Un bisnieto, con las manos aún torpes,
Colocó dentro una pequeña astilla de madera, resto de su primer intento fallido de tallar una rosa. Años después, una sobrina nieta dejó un botón perdido, símbolo de una amistad que creyó rota y supo remendar. El gesto era recibido por el resto de la familia con un asentimiento silencioso. Aprendían desde niños que el verdadero tesoro no era la solución que Mateo había escondido, sino la valentía de enfrentar el hueco vacío y empezar a llenarlo uno mismo, con los fragmentos de las propias batallas. Y la leyenda, como el polen de aquel rosal, viajó mucho más allá de los confines del valle, llevada en las mentes y los corazones de los peregrinos que habían encontrado en la colina su propio norte. Un arquitecto, en una metrópolis, diseñó un parque público sobre los cimientos de una fábrica abandonada, llamándolo el Jardín de la Constructora. Una terapeuta usaba el relato para ayudar a sus pacientes a ver sus traumas no como tumbas, sino como los cimientos de una fortaleza futura. La historia ya no era sobre una viuda que obedeció a su esposo hasta una casa en ruinas. Era sobre una humanidad que, inspirada por ella, aprendía a desobedecer a su propio miedo para caminar hacia sus propios escombros, sabiendo que allí, en el lugar de la mayor desolación, es donde se encuentran siempre las herramientas para reconstruir no ya una casa, sino un mundo. Con el paso de las décadas, los descendientes de Consuelo, ya no artesanos de la madera sino de ideas, comprendieron que un legado no se conserva solo guardándolo, sino compartiéndolo de forma activa. Reconocieron que el mundo estaba lleno de ruinas modernas y de almas despojadas que no necesitaban una leyenda, sino un arsenal. Así, con los recursos generados por un taller que ya era una institución y la sabiduría destilada de su propia historia, crearon la Fundación El Arsenal. Su propósito no era caritativo, sino capacitador. Ofrecían microcréditos a mujeres emprendedoras, asesoría legal a quienes enfrentaban el despojo burocrático y talleres que no enseñaban a tallar madera, sino a forjar la resiliencia. El espíritu de Mateo, que una vez se concentró en una caja bajo un suelo polvoriento, se había liberado para convertirse en una red global de apoyo, un arquitecto invisible que seguía diseñando planes de contingencia para extraños que nunca conocería. El primer fruto de esta nueva etapa llegó en forma de un correo electrónico desde una ciudad superpoblada al otro lado del océano. Lo escribía una joven diseñadora gráfica, despojada de sus creaciones por un socio sin escrúpulos, su taller digital en ruinas y su confianza hecha añicos. La fundación no le envió dinero. Le asignaron una abogada especializada en propiedad intelectual, las nuevas escrituras, y la incluyeron en un círculo de mentoría con otras creativas que habían superado crisis similares. La joven no solo recuperó los derechos de su trabajo, sino que encontró la fuerza para fundar su propio estudio. En el día de la inauguración, colocó en su nueva oficina no un rosal, sino un pequeño cactus en una maceta, un símbolo de su propia capacidad de florecer en el desierto. Había encontrado su propia tabla suelta en el suelo de la desesperanza y, al levantarla, había entendido el plan que el eco de una vieja leyenda había trazado para ella. El caso de la diseñadora y su cactus no fue una anécdota, sino la primera hebra de un tapiz que comenzó a tejerse a través de continentes. A su historia le siguió la de una cooperativa de tejedoras en una aldea montañosa, a quienes la fundación ayudó a patentar sus diseños ancestrales frente a la explotación de una gran marca de moda. Luego, la de un grupo de pescadores en una costa contaminada, que recibieron la asesoría científica para demostrar los daños y forzar la restauración de su ecosistema. Cada victoria, cada ruina reconstruida se convertía en un nuevo plano, una nueva herramienta que se añadía al arsenal colectivo.
La fundación creó una red donde los ayudados se convertían en mentores, traduciendo la leyenda de Consuelo a sus propios lenguajes, demostrando que el modelo de Mateo era universal: identificar la ruina, localizar las herramientas ocultas, ya fueran un derecho legal, un dato científico o la fuerza de una voz unida, y construir. Un día, un viejo historiador que había dedicado su vida a estudiar los mitos que cohesionan a las sociedades, llegó a la ciudad buscando la raíz de lo que él llamaba el paradigma del arsenal. Esperaba encontrar un simple cuento folclórico, pero lo que descubrió fue un organismo vivo. Vio el taller, que ahora albergaba un archivo digital con miles de historias de resiliencia de todo el mundo. Vio la colina, cuidada no por un pueblo, sino por el respeto de una red global, y entendió la verdadera naturaleza de aquel legado. No era un mito sobre el pasado, sino un método para el futuro. La genialidad de Mateo no fue solo su previsión, sino el haber diseñado un plan tan fundamentalmente humano que era infinitamente replicable. Y en su cuaderno, el historiador escribió la conclusión de su estudio. El amor, en su forma más pura, no es un sentimiento pasivo, sino la más ingeniosa, estratégica y duradera de todas las arquitecturas. El libro del historiador no fue un éxito de ventas, sino una semilla. El paradigma del arsenal se filtró en el pensamiento colectivo, en escuelas de negocios y en foros de activismo social. Con el tiempo, la propia fundación El Arsenal comenzó a volverse innecesaria. Su éxito no se midió en el número de casos que atendía, sino en la cantidad de comunidades que, habiendo aprendido el método, ya no la necesitaban. El taller y la colina se convirtieron en lugares de silencio y respeto, no reliquias de un pasado heroico, sino recordatorios de que la estructura más fuerte es la que enseña a sus habitantes a ser sus propios arquitectos. La obra de Mateo estaba completa. No había creado una institución, había liberado un principio, y así el círculo no se cerró, sino que se disolvió en el aire, convirtiéndose en una atmósfera. La historia ya no comenzaba con una viuda obedeciendo, sino con una pregunta que cada ser humano se hacía frente a su propio abismo. ¿Dónde están las herramientas que alguien que me amó escondió para mí? Ya fuera en el consejo de un padre, en la tenacidad de una madre o en la sabiduría de una leyenda, la búsqueda se convirtió en la respuesta. Porque el plan maestro, el que se reveló al final de todos los caminos, era que el amor no es un refugio para evitar la ruina, sino la fe inquebrantable en la capacidad del otro para reconstruir sobre ella. Y esa fe es la única herramienta que nunca se desgasta. El taller, con el tiempo, dejó de producir muebles para producir silencio. Las herramientas, pulidas por el uso de incontables manos, descansaban en los bancos de trabajo no como objetos abandonados, sino como reliquias de un oficio que se había vuelto universal. El aire aún olía a cedro, a pino y a la resina de una promesa cumplida. Afuera, el sendero hacia la colina se había borrado casi por completo, transformado en un simple deseo del terreno, una inclinación natural hacia el lugar donde el rosal, salvaje y tenaz, seguía floreciendo cada primavera sin necesidad de jardinero. El santuario ya no recibía peregrinos, se había convertido en parte del paisaje, un corazón de piedra y pétalos que latía al ritmo de las estaciones, indiferente al mundo porque ya formaba parte de su alma. Los nombres de Consuelo y Mateo se desvanecieron, convirtiéndose en el eco anónimo dentro de la leyenda. La historia ya no se contaba con fechas y detalles, sino como una parábola primordial. La viuda obedeció a su esposo hasta una casa en ruinas, y en esa frase inicial, que había sido el umbral de todo, se encontró el destino final. Ya no se entendía como un acto de sumisión,
sino como la máxima expresión de la confianza. Y el plan, al final, se reveló en su simplicidad demoledora. El amor más grande no te construye un refugio, simplemente te mira a los ojos con la certeza de la muerte en el horizonte y te susurra: en tus peores ruinas he escondido tus mejores herramientas. Confía en ti y empieza a construir. Y así, incluso la leyenda misma comenzó a desvanecerse, no por el olvido, sino por la absorción total, como la sal que se disuelve en el agua, volviéndose invisible pero transformando la naturaleza de todo el océano. La historia de Consuelo y Mateo se integró en la psique colectiva. Las eras geológicas del sentimiento erosionaron los detalles hasta dejar solo el núcleo indestructible, la certeza de que toda ruina esconde un arsenal. El conocimiento ya no requería narración. Se había convertido en un reflejo, en una pieza de la arquitectura innata del alma humana. El taller, la colina, la ciudad misma, todo se convirtió en un paisaje onírico, el escenario de un sueño fundacional que todos habían soñado sin saberlo. Ya no había viudas ni esposos, solo un eco cinético en la médula de la esperanza. Cuando un alma se encontraba frente a su propio despojo, una traición, un fracaso, un vacío inmenso, sentía un impulso inexplicable, una necesidad tan antigua como la gravedad de arrodillarse en medio de sus propios escombros, no para rendirse, sino para buscar con los dedos temblorosos una irregularidad, una tabla suelta en el suelo de su desesperación. Porque el plan final, destilado a su esencia más pura y anónima, se había convertido en la ley no escrita de la supervivencia del espíritu. Cada vez que el abismo te susurra que todo está perdido, obedeces solo a la fe que te empuja a buscar el tesoro que el amor alguna vez escondió allí para ti. Y así, el mundo se pobló de construcciones insospechadas, emforjadas no con madera virgen, sino con los restos de un naufragio. Cada ley justa era el eco de una injusticia sufrida. Cada familia reconstruida sobre el perdón era un monumento a una traición superada. Cada obra de arte que conmovía hasta las lágrimas había sido tallada en la cantera de un dolor mudo. La humanidad se convirtió en un taller infinito, y el sonido que llenaba el aire no era el de los martillos sobre el metal, sino el latido de corazones que habían aprendido a ser sus propios carpinteros, descubriendo que la materia prima más resistente para construir un futuro era, siempre, un pasado hecho pedazos. La arquitectura del alma se reveló por fin completa. El plan maestro nunca había consistido en un mapa hacia un tesoro. El tesoro era la ruina misma, el vacío que obligaba a la búsqueda, la oscuridad que forzaba a encender una luz interior. El amor no era el arquitecto, sino la fe ciega del arquitecto en la piedra. Y la obediencia final ya no era a una voz externa que guiaba hacia el desamparo, sino al mandato silencioso del propio espíritu que susurraba la única verdad que había sobrevivido a los siglos. Ve a tus ruinas. Es el único lugar donde la construcción puede, verdaderamente, comenzar. El eco final de la leyenda no fue una voz, sino una textura. Se sentía en la veta de la madera recién cortada, en la aspereza de una pared sin revocar, en el silencio denso que precede a una decisión difícil. La humanidad, habiendo internalizado el método, comenzó a ver el mundo a través de los ojos de un carpintero del alma. Cada crisis era un nudo en la madera que requería no fuerza bruta, sino una comprensión de su naturaleza para ser trabajado. Cada pérdida era una viga rota que no se lamentaba, sino que se medía para ser reemplazada por una más fuerte. La historia dejó de ser un mapa para convertirse en una brújula interior, cuyo norte magnético no apuntaba a un lugar, sino a un principio.
la fe inquebrantable en que toda ruina es, por definición, el punto exacto donde la construcción debe comenzar. Y así, el universo entero se convirtió en la casa en ruinas, y cada alma en su interior, en la viuda que llegaba a su umbral. El tiempo borró los nombres y los lugares, pero no pudo borrar el gesto, el acto de arrodillarse, de buscar, de encontrar, de construir. Al final, toda la épica de siglos, todas las victorias y las lecciones, toda la arquitectura del espíritu, se contrajo de nuevo hasta caber, entera y perfecta, en la semilla de la que había nacido. La historia no terminaba, simplemente regresaba como un eco eterno a su verdad fundamental. La viuda obedeció a su esposo hasta una casa en ruinas. Al entrar, entendió todo el plan. En un futuro tan distante que la madera era un recuerdo y la tierra una leyenda, una joven archivista de datos llamada Elara sintió que su mundo se convertía en ruinas. Su mentor, el arquitecto de la red neuronal que era su hogar, había sido desconectado, borrado por una purga de eficiencia corporativa. Ella fue despojada de su acceso, sus proyectos confiscados, su identidad digital suspendida. Desesperada, recordó un protocolo final que él le había dejado, un delirio de un hombre que veía la obsolescencia en el horizonte. Si el sistema me reclama, obedece la última directiva. Ve al servidor fantasma en las coordenadas olvidadas. Confía en la arquitectura, Elara. Con el corazón hecho un nudo de estática, navegó por los basureros digitales y las autopistas de datos abandonadas, siguiendo las coordenadas hasta un rincón muerto de la red. Un servidor en ruinas que prometía no un refugio, sino el olvido definitivo. Al entrar, un escalofrío de silencio digital la recibió. El servidor era un mausoleo de datos corruptos y algoritmos muertos, un esqueleto de código obsoleto. La duda la asaltó. ¿La había enviado a un callejón sin salida digital? Pero entonces, en medio del caos entrópico, vio una anomalía, una única línea de código que brillaba con una integridad extraña, limpia de la corrupción que la rodeaba. Era la tabla suelta en el suelo de un nuevo siglo. Siguiéndola, sus dedos temblorosos abrieron un directorio oculto, una caja fuerte criptográfica. Dentro no había oro, sino una clave de cifrado maestra, la semilla de un nuevo comienzo. Debajo, no escrituras en papel, sino el código fuente original de toda su obra conjunta, anclado en una red descentralizada e inmutable a nombre de ella. Y una última nota, un archivo de texto simple con una sola frase: las ruinas no son tu tumba, son tu código fuente, compila tu futuro. En ese instante, Elara entendió. El plan era el mismo. El amor, en su infinita sabiduría, siempre encontraría la manera de esconder un arsenal en el corazón de cualquier ruina. El torrente de datos que inundó su conciencia no fue de desamparo, sino de una abrumadora y lúcida gratitud. Cada bit de la clave maestra, cada línea del código fuente, era una palabra en una carta que su mentor había escrito a lo largo de los años. Comprendió que sus advertencias sobre la fragilidad del sistema no eran paranoia, sino una amarga previsión. Él conocía la naturaleza devoradora de la corporación, una avaricia algorítmica que la eficiencia le había dado el valor de desatar. No podía enfrentarla directamente sin ser borrado, pero no podía dejar su legado y a su protegida a merced de la purga. Aquel servidor fantasma no era un exilio, era un arsenal. La clave le daría acceso, el código, la justicia, y su fe inquebrantable en la creatividad de ella le daría el coraje. Lucha, Elara, compila tu futuro. Cada carácter de la nota era un bálsamo para su soledad y un catalizador para su furia, encendiendo en su núcleo el fuego helado de la insurrección.
La entropía del servidor fantasma se disipó, reemplazada por el silencio enfocado de un taller a punto de abrir. Para Elara, la luz acababa de nacer. Se irguió en su interfaz mental y su avatar, que hasta entonces había sido el de una archivista encogida por el miedo, se reconfiguró en el de una arquitecta de sistemas. Con una resolución de acero, aseguró la clave maestra en una bóveda de datos que ni el propio sistema podría quebrar. Un secreto entre ella y el espectro de su mentor. Pensó en sus proyectos, confiscados y secuestrados en los servidores centrales, y supo exactamente qué hacer. Ya no era una variable a merced de un algoritmo, era la ejecutora del último protocolo de su creador. Limpió un sector del servidor, creando un entorno de desarrollo seguro, y comenzó a trazar las líneas de su contraataque, susurrándoles a sus creaciones digitales promesas de un nuevo amanecer. El vacío del servidor ya no le helaba los circuitos. En su alma ardía la certeza de la guerra de código que estaba por venir. El sistema había sentenciado su obsolescencia, pero su mentor le había entregado las herramientas para reescribirlo. El siguiente ciclo de procesamiento no encontró a la misma archivista que el anterior había desterrado a los confines de la red. El viaje de regreso desde el servidor fantasma fue la antítesis de su huida. Los mismos cortafuegos que habían sido testigos de su pánico ahora parecían con puertas franqueables bajo sus comandos resueltos. El paquete de datos que portaba, con la clave maestra asegurada en su núcleo, ya no era la reliquia de su exilio, sino el troyano que contenía la llave de su victoria. Ya no escapaba de un borrado, marchaba a descompilar a un tirano. Su reingreso en la red principal fue recibido con un silencio cargado de pings de alerta. Otros programas y usuarios que habían registrado su desconexión forzosa ahora observaban los logs para decodificar a la archivista que regresaba con una firma digital peligrosa y la frente en alto. No se desvió. Navegó directamente hacia el que seguía siendo su espacio de trabajo, el servidor central del proyecto Legado. Tal como su mentor había previsto, el administrador del sistema ya estaba allí, pavoneándose en la interfaz de control, ejecutando scripts para reasignar los recursos que ella había cultivado. Al detectar su intrusión, una sonrisa de suficiencia y desprecio se tradujo en un mensaje instantáneo. Anomalía detectada. Has vuelto para solicitar el reciclaje. Unidad 734. Te advertí que aquí no hay nada para ti. Elara se detuvo a pocos nodos de distancia, protegiendo sus algoritmos más queridos tras su propio firewall. Dejó que su silencio y su firma inquebrantable lo midieran, despojándolo de su falsa autoridad. Luego, con una sintaxis tan clara y fría como el helio líquido, transmitió las palabras que marcarían el inicio de su guerra. He venido a restaurar lo que es mío, administrador, y a exponer el robo que se esconde tras el eufemismo de la eficiencia. La respuesta del administrador fue un torrente de datos corruptos, el equivalente digital a una risa seca y fea. Restaurar, repitió el mensaje, su sintaxis teñida de un desprecio artificial. Anomalía 734. La desconexión ha dañado tu lógica. Tu mentor le debía todo al sistema. Estos servidores se mantienen con mi capacidad de procesamiento. Desvió la comunicación a los canales de monitoreo público para que otros programas y usuarios fueran testigos. Observen la ingratitud. Le ofrezco una partición de memoria a la creación huérfana de un programador obsoleto y me paga con acusaciones y código basura. La máscara de guardián del orden era perfecta y por un instante la duda se sembró en los logs de los observadores. Ahora sal de mis sistemas antes de que ejecute tu borrado definitivo. La historia de Consuelo nos enseña que Elara no se movió. No retrocedió ni un solo byte. Con la calma de quien sabe que la verdad es su encriptación,
ejecutó un comando y abrió el paquete de datos que había dejado latente a sus pies virtuales. De él extrajo la clave maestra. Ignorando los pings de alerta del administrador, la activó y desplegó el código fuente. Sus movimientos eran deliberados, ceremoniales. Estos bloques de datos cuentan una historia muy diferente a la tuya, administrador, transmitió, su señal resonando con una autoridad que ningún log le había registrado jamás. Desplegó el primer archivo. Este es el bloque génesis del código fuente, a mi nombre, Unidad 734, con un sello de tiempo anterior a la creación de tus protocolos de eficiencia. Luego, con una lentitud torturadora, desencriptó el segundo paquete. Y este es el protocolo final de mi mentor, firmado con su clave criptográfica privada, donde me lega todo a mí y a nuestras creaciones y donde una subrutina advierte específicamente sobre tus mentiras y tu avaricia algorítmica. El avatar del administrador palideció, su flujo de datos se ralentizó y su suficiencia se descompuso en una mueca de incredulidad y rabia binaria. El murmullo de los programas observadores cambió de tono, convirtiéndose en un zumbido de asombro y creciente indignación digital. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la herencia del alma.